esta charla fue realizada junto con la tutoría de la doctora Henao. Entonces, el contenido de nuestra charla va a ser fisiología, fisiopatología, farmacologías y evidencia asociada a los fármacos y la relación de hipertensión pulmonar con COVID-19, teniendo en cuenta pues nuestra situación actual. Ya empezando, digamos que con fisiología de la circulación pulmonar, empezando con un poquito de historia, sabemos que durante más de 1000 años el concepto de circulación pulmonar se basó principalmente en las enseñanzas de Galeno, donde se consideraba que la sangre era generada a nivel del hígado y que el ventrículo derecho la distribuía a los tejidos y a los órganos. Esto fue, digamos que, la primera aproximación que se dio respecto a la circulación pulmonar. Según Galeno, la sangre se filtraba hacia el ventrículo izquierdo y se conectaba directamente con el ventrículo derecho a través de poros invisibles que se generaban en el tabique interventricular. Sin embargo, posteriormente, en 1242, Nafis fue el primero que se aproximó en su obra titulada El comentario sobre la anatomía del canon de Avicena, donde él ya hablaba como tal, digamos que rechazó la explicación posterior anterior que había hecho Galeno, donde se especulaba que la sangre del ventrículo derecho llegaría al ventrículo izquierdo a través de los pulmones. Sin embargo, pues digamos que fue una especulación precisamente. Él inicialmente fue considerado el padre de la fisiología de la circulación sanguínea. Sin embargo, 50 años más tarde, William Harvey desarrolló como tal el primer modelo experimental de la circulación pulmonar. Entonces, por eso digamos que actualmente es el más conocido porque demostró el flujo sanguíneo pulmonar de una manera experimental. Ya empezando un poco con el desarrollo de la circulación, sabemos que aproximadamente a la tercera semana de gestación la difusión pasiva de oxígeno en el embrión en el desarrollo resulta como tal insuficiente para soportar el metabolismo de la sangre que se ha formado y el tubo cardíaco primitivo que ha comenzado como tal pues en su función. Aproximadamente entre la tercera y la quinta semana de gestación ya empiezan a surgir distintos componentes de la circulación pulmonar y sistémica a partir de los pliegues y los giros del tubo cardíaco primario. Ya posteriormente, el ventrículo derecho y la circulación pulmonar empiezan a separarse del ventrículo izquierdo y la circulación sistémica por la formación del tabique interventricular y pues ya se empiezan el desarrollo de las válvulas, específicamente por parte del endocardio. Ya a nivel del nacimiento, pues él haber concluido la aceptación del tabique interventricular y se completa a nivel también del tabique interauricular. Sin embargo, solo el foramen oval permanece como comunicación potencial entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Sabemos que los pulmones fetales, pues inicialmente están colapsados, la sangre pasa. Allí también hay que tener en cuenta el otro cortocircuito que puede estar permanente, que es el ductus arterioso permanente, ¿sí? Sí, Que son señor. los dos, el foramen oval, ductus arterioso persistente, que se deben cerrar en sus ciclos por los cambios ya del esfuerzo respiratorio y los cambios en las presiones de oxígeno que se van a dar por la respiración. Pero esos dos deben estar presentes. Sigue. Señor. Entonces, como decía el doctor, cuando los pulmones se expanden al nacer, pues la presión pulmonar cae y la sangre comienza a pasar de la aurícula derecha al ventrículo derecho en dirección del circuito pulmonar. Como decíamos, aproximadamente, según la literatura que se valore, aproximadamente el foramen oval va a estar permeable entre un 10 y un 25% de la población, sin embargo, hay descripciones hasta de un 30%. Respecto ya hablando de la circulación pulmonar adulta, sabemos que la arteria pulmonar consiste en un vaso fino y elástico que se ramifica para abastecer como tal las arterias lobulares pulmonares, las arteriolas pulmonares y los capilares alveolares. La sangre, sabemos que sale de los capilares alveolares a través de las vénulas pulmonares y vuelve a la aurícula izquierda a través del sistema de las vénulas y las ramificaciones pulmonares. Respecto a las arteriolas pulmonares, sabemos que acá es súper importante porque ahorita vamos a describir como tal las dimensiones y la histología de los vasos. Las arteriolas pulmonares de menos de 70 micras de diámetro parecen que tienen capas incompletas
de músculo liso en la capa media. Estudios han demostrado que la regulación como tal también se produce en los microvasos hasta de 30 hasta 200. Anteriormente se describía que la microcirculación, que esta regulación no se daba cuando los vasos eran menores de 100. Entonces, sabemos que hay, digamos que, múltiples parámetros para hacer esta regulación. Principalmente está controlado por mecanismos sensibles a oxígeno, que ya vamos a mirar cada uno de estos. También se ha descrito por mecanismos como radicales de oxígeno, óxido nítrico, las prostaglandinas, la endotelina y las catecolaminas. Acá, digamos que es indispensable hablar del efecto de Ewing-Kessel, donde nos habla específicamente que es un término que se debe tener en cuenta que usando la forma de la presión sanguínea arterial de forma de onda en términos de la interacción entre el volumen sistólico y la compliance de la aorta, vamos a ver que, digamos que específicamente tanto la aorta como grandes arterias elásticas, también descritas como la carótida común, la subclavia y las arterias pulmonares y sus ramificaciones, pues van a generar, estas arterias se distienden cuando la presión arterial se eleva durante la sístole y generan un retroceso cuando la presión de la sangre cae durante la diástole. Respecto a esto, digamos que se describen varios modelos de 3 componentes, de 4 componentes. Específicamente vamos a hablar del modelo de los 3 componentes, donde hablamos de la resistencia vascular pulmonar, de la distensibilidad arterial pulmonar y de la inductancia. Pero Hablando entonces, finalmente, ese fenómeno de Ewing-Kessel, ¿qué es lo que me está explicando? Como tal, digamos que abarca los 3 componentes, hablando en este parámetro, nos habla de que la distensibilidad de las grandes arterias elásticas es un análogo de un condensador, que precisamente acá como veíamos, esta capacidad de capacitancia de las arterias elásticas habla como un paralelo del condensador de la bomba. Pero no, sencillamente lo que me está explicando es cómo se garantiza que haya flujo durante la sístole y la diástole en los vasos. Y es precisamente lo que acabas de explicar. Entonces, durante el retroceso elástico de los vasos, se garantiza que en la fase de diástole cardíaca continúe habiendo Continúe el flujo flujo. al resto de órganos. Y ese Ewing-Kessel viene de lo que hemos hablado cuando hablamos en ocasiones de monitoreo hemodinámico, de Ewing-Kessel es bomba de aire, bomba de agua, y era la presión de aire que se le metía con un aparato pues a los pozos de agua y garantizaba que hubiera flujo de agua continua en esos pozos. Entonces eran las bombas de aire. Sí, señor. Entonces, hablando de cada uno de los 3 componentes, específicamente empezando con la resistencia vascular pulmonar, sabemos que se define como la caída de la presión de la arteria pulmonar principal a la aurícula izquierda dividida por el gasto cardíaco. Específicamente, digamos que las unidades la vamos a dar en dinas sobre segundo por centímetro a la 5. En términos generales, hablando de parámetros normales, se dice que el valor normal está entre 60 y 150, según pues también la literatura que se vaya a valorar. Sin embargo, vamos a describir que también posteriormente vamos a hablar de hipertensión pulmonar de manera general y vemos que también se describe en unidades GUT. Estas unidades son definidas como la presión arterial pulmonar media menos la presión de enclavamiento capilar pulmonar. Estas como tal, digamos que se hacen una aproximación para hacer como más fácil el cálculo. Se dice que una unidad GUT equivale a 80 dinas sobre centímetro sobre segundo sobre centímetro a la 5. Eso teniendo en cuenta pues nuestra fórmula, nuestra ley de Ohm, que el flujo es diferencia de presiones sobre resistencia. Respecto al otro parámetro que hablábamos de la distensibilidad de la arteria pulmonar, sabemos que la distensibilidad se refiere a Entonces, las propiedades de las... ¿cómo mediríamos el flujo entonces? Porque la fórmula es clave, ¿cierto? Flujo es directamente proporcional a la diferencia de presiones e inversamente a las resistencias. Si voy a modificar la fórmula, resistencias me queda arriba, pero entonces, ¿cómo determino el gasto cardíaco? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo mido el gasto cardíaco?
Pues va a depender de la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. Entonces el volumen sistólico, dependiendo de qué parámetros vayamos a utilizar para hacer la medición del volumen sistólico específicamente. Exacto, necesito algún aparato que me mida el gasto cardíaco, si no, no voy a poder estimar resistencias. Y si no tengo un catéter de arteria pulmonar, la presión en cuña no la podría medir y me quedo sin eso. Entonces va a haber los otros dispositivos que puedan estimar resistencias pulmonares, pueden ser solo fórmulas y cálculos. Si me voy juicioso a la ley de Ohm ajustada al flujo sanguíneo, necesito un dispositivo que me mida gasto cardíaco y tener el catéter de arteria pulmonar para la presión en cuña. Sí, señor. Hablando ya de la distensibilidad arterial pulmonar, sabemos que se refiere a las propiedades elásticas del sistema y se define como la proporción entre un cambio entre el volumen y un cambio en la presión. Esta distensibilidad como tal amortigua el flujo durante la expulsión de flujo del ventrículo derecho y reduce la presión del pulso de la arteria pulmonar. Otro de los parámetros que estábamos hablando anteriormente, hablando de la inductancia, describe la respuesta dinámica a los cambios de los flujos debido principalmente a la masa y a la inercia de la sangre. Entonces, teniendo en cuenta los tres parámetros que vimos anteriormente y el modelo de Wien-Kessel, vemos que la resistencia se modela por medio de una o más resistencias eléctricas, que la distensibilidad se modela por el medio de condensación y hablando de la inductancia por medio de un inductor, digamos que sería pues, lo más aproximado respecto a lo que se ha descrito. Ya hablando y empezando a hablar de la hemodinamia pulmonar, sabemos que a pesar de recibir todo el gasto cardíaco del ventrículo derecho, la vasculatura pulmonar mantiene una presión sanguínea pulmonar relativamente baja. Estas son las características principales que vamos a tener en cuenta. Respecto a la presión normal del adulto de la arteria pulmonar, sabemos que está aproximadamente entre 9 y 16 milímetros de mercurio, con una sistólica entre 18 y 25. Sin embargo, vamos a ver que respecto a las últimas definiciones, esta definición de hasta 25 ya varía. Entonces vamos a ver que son altos flujos a bajas presiones. La vasculatura como tal de las paredes son delgadas y vamos pues a estar asociando bajas resistencias pulmonares. Respecto a las medidas, sabemos que la resistencia vascular pulmonar en condiciones normales va a ser en una proporción 1 a 20 respecto a las resistencias vasculares sistémicas. Entonces acá vemos, digamos que la gran diferenciación entre la presión media sistólica y diastólica ventricular y la resistencia vascular respecto a la resistencia vascular pulmonar y respecto a la resistencia vascular sistémica. Y pues la aproximación de cada una. Entonces, la gran importancia de nuestra circulación pulmonar, sabemos que también se ha descrito como circulación menor, es porque transporta la sangre desoxigenada, como lo hemos dicho en charlas anteriores, desde el corazón hasta los pulmones para luego regresar oxigenada de vuelta a la cámara cardíaca. Y va a asegurar de esta manera la oxigenación sanguínea por la hematosis pulmonar. Entonces, va a jugar un papel activo, vamos a ver, en el intercambio gaseoso. La circulación pulmonar, como ya lo vimos, es muy diferente a la sistémica, es un circuito de baja presión, aproximadamente entre 10 y 20 milímetros de mercurio, y como ya lo vimos en el modelo de Wien-Kessel, es un sistema de gran capacitancia y adaptabilidad que va a depender principalmente de esa composición de elastina, de gran número de vasos elásticos que permanecen pues normalmente colapsados y pueden reclutarse en el ejercicio. No, el fenómeno de Wien-Kessel no explica la elastancia de los vasos. El fenómeno de Wien-Kessel aplica para utilizar la elastancia de los vasos, explicar cómo se genera el flujo de forma continua en sístole y diástole en los vasos sanguíneos. Sí, señor. Y como decíamos anteriormente, pues es importante hablar de la clasificación de Brenner, que nos habla de la clasificación de los vasos pulmonares, porque desde esto podemos aproximarnos específicamente ya al tratamiento farmacológico que lo vamos a ver próximamente. Respecto a esta clasificación, nos habla de las arterias elásticas, arteria pulmonar principal hasta las ramas hasta de 1 milímetro de diámetro externo, las arterias musculares,
que son los que tienen diámetros externos entre 100 y 1000 micras, y con un grosor de la túnica entre un 3 y un 7% del diámetro externo. Las arterias pulmonares de menos de 100 micras de diámetro externo, que tienen endotelio y la lámina elástica, y los capilares como tal, que están en las paredes alveolares, de aproximadamente 8 micras de diámetro externo, que están compuestos por el endotelio y la membrana basal. Como decía, es importante tener en cuenta esta clasificación porque nos va a ayudar a entender un poco más pues los medicamentos que podemos llegar a utilizar. Entonces, para hacer gran conclusión respecto a la fisiología, vamos a ver que es un sistema de alto flujo, de baja resistencia, y los vasos de paredes delgadas respecto a la vasculatura sistémica. Entonces, ya hablando de la fisiopatología de la circulación pulmonar, sabemos que la hipertensión pulmonar es una patología en términos generales de baja prevalencia, pero tiene un alto impacto en morbimortalidad. Esta era la definición previa, donde se hablaba que la presión de arteria pulmonar media se describía pues como definición mayor de 25 milímetros de mercurio en reposo o mayor de 30 en el ejercicio, con una resistencia vascular pulmonar elevada, teniendo en cuenta pues, los parámetros normales de la resistencia vascular, o mayor de 3 unidades GUT. Sin embargo, en el simposio más actual que se realizó en el 2018 a nivel mundial de hipertensión pulmonar, se describe que esta presión, que anteriormente se describía como mayor de 25 para dar el diagnóstico, actualmente se describe mayor de 20. Y también se describieron estos parámetros, estos 3 perfiles hemodinámicos de hipertensión precapilar aislada, precapilar y postcapilar combinada, y ya vamos a hablar específicamente hiposcapilar aislada. Entonces, inicialmente estos congresos iniciaron en 1973, empezaron a hacer todas las definiciones y lo que vamos a ver posteriormente, pero en el 2018, digamos que teniendo en cuenta varios estudios, se especificó que se iba a dejar la definición de hipertensión pulmonar con una presión mayor de 20 milímetros de mercurio. Sin embargo, las principales preocupaciones respecto a esto es esa población que tiene una presión entre 21 y 24 y que empiezan a tener pues un riesgo de diagnóstico de hipertensión en individuos que probablemente sean sanos, pero pues se hizo un real estudio respecto a esto y ya se propuso esta definición. Respecto a los perfiles y teniendo en cuenta lo que se describió de los perfiles hemodinámicos, teniendo en cuenta que la presión, que la hipertensión precapilar es la descrita como hipertensión primaria, que es específicamente guiada por la vasculatura arterial, que se produce por un aumento de la presión de la arteria pulmonar con presión de capilar venosa, presión capilar venosa normal. A diferencia de la postcapilar, que es descrita como hipertensión pulmonar secundaria o venosa pasiva, que está dada por la elevación de la presión de la arteria pulmonar, que es secundaria a la elevación de la presión pulmonar venosa, que se transmite a través de la arteria pulmonar, también de forma pasiva. Entonces, hablando específicamente de las generalidades de la hipertensión pulmonar, en términos generales, está descrita más frecuentemente en mujeres jóvenes que tienen deterioro de la capacidad funcional, presentando sintomatología como disnea, palpitaciones, pues angor, isquemia del ventrículo derecho o manifestaciones como síncope. Sin embargo, se describe que cuando hay síncope, pues es un marcador clínico de mal pronóstico. Respecto a la herramienta más útil para hacer diagnóstico y la evaluación no invasiva de la hipertensión pulmonar, sabemos que es la ecocardiografía, pero definitivamente se ha descrito que el examen diagnóstico definitivo, y vamos a ver pues más adelante de forma general, como dijimos, de hipertensión pulmonar, el examen definitivo es el cateterismo cardíaco derecho, para poder calcular, como decíamos anteriormente, variables como la resistencia vascular pulmonar y mirar la respuesta específicamente de esta vasculatura a la infusión de vasodilatadores, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces también se ha descrito la clasificación fisiológica, la que decíamos anteriormente era la clasificación anatómica de la vasculatura. Se ha descrito la fisiológica, que es esta que va de 1 a 5.
La 1 es la que está específicamente dada por la hipertensión arterial pulmonar. 2, hipertensión pulmonar debida a insuficiencia cardíaca izquierda. La 3, debida a enfermedad pulmonar crónica o hipoxemia. La 4, a hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Y la última, por mecanismos multifactoriales no claros. Se hizo una revisión en el 5º simposio de hipertensión pulmonar en el 2013, mirando específicamente, digamos, como una subclasificación de una de estas clasificaciones iniciales que se dieron, y se describieron estas como subclasificaciones de cada una y se describieron estas incidencias. Vemos que respecto a la hipertensión pulmonar debida a enfermedad cardíaca izquierda se da con mayor incidencia, hasta en un 79%, y en menor medida vemos que en la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Ya hablando y digamos que entrándonos un poquito a la respuesta que se da a nivel vascular, vemos que hay diferentes estímulos que pueden generar pues respuesta de esta vasculatura. Vamos a hablar de la hipoxemia, de la acidosis, de los radicales libres de oxígeno, de los mediadores inflamatorios, del aumento del flujo sanguíneo pulmonar, de la fibrina, que es liberada sobre todo en procesos tromboembólicos o por microembolias. Hablando específicamente de la respuesta de la vasculatura a la acidosis, sabemos que un aumento del CO2 por este aumento de hidrogeniones asociados aumenta la resistencia vascular pulmonar. Entonces, aquellos pacientes que tengan mayor susceptibilidad, va a tener mayor susceptibilidad a esta respuesta, aquellos pacientes que presentan una hipoventilación a nivel alveolar. Respecto a la asociación de la hipertensión pulmonar con el volumen pulmonar, sabemos que pues, los vasos pulmonares pueden ser comprimidos, ya sea por aire a nivel de los alvéolos, ya sea por sobredistensión o por el parénquima, por la presencia de volúmenes pulmonares bajos, y esto pues asociado a cambios o aumentos en la resistencia vascular pulmonar. Ya hablando específicamente y de pronto dándole mucha más relevancia a este mecanismo que es la hipoxia, sabemos que tiene una relación no lineal entre la tensión alveolar y la alveolar de oxígeno y la resistencia vascular pulmonar. La resistencia vascular pulmonar aumenta cuando la presión arterial de oxígeno está por debajo de 60 milímetros de mercurio, y sabemos que es este fenómeno conocido como vasoconstricción pulmonar hipóxica que va a regular de manera aguda la relación ventilación-perfusión que mirábamos en la charla anterior, desviando el flujo sanguíneo de las áreas que no están siendo adecuadamente ventiladas, que es lo que estamos viendo pues en esta gráfica. Hay, digamos que un área donde está más ventilada, el flujo se deriva específicamente y se aumenta, pues hay una, digamos que se aumenta la vasculatura en esta zona, y en la que no está bien ventilada hay una vasoconstricción, como la vemos acá. Entonces vemos que la vasoconstricción pulmonar hipóxica es una respuesta motora adaptativa a la hipoxia alveolar, como dijimos anteriormente, que se distribuye generando un proceso activo de vasoconstricción. Es una respuesta rápida pero reversible que se da principalmente a nivel de las pequeñas arterias pulmonares. Se ha descrito en términos generales como sensor de oxígeno, específicamente alteración en esta cadena mitocondrial en las células del músculo liso vascular pulmonar, que genera una interrupción selectiva de los complejos de cadena de transporte de electrones. Es lo que, digamos que más se ha descrito. Sin embargo, saber... Una pregunta. Sí, señor. Cuando se genera ese fenómeno de vasoconstricción pulmonar hipóxica, ¿se podría producir edema pulmonar entonces? Porque si ves una gran cantidad de flujo sanguíneo en esas áreas que no están adecuadamente oxigenadas, para compensar la relación ventilación-presión, ese incremento de volumen puede producir edema pulmonar. No lo tengo claro. ¿Alguien lo tiene claro? Pues ese es el mecanismo por el cual se produce el edema pulmonar de las alturas. Y es precisamente esos estados de hipoxemia que hacen que se derive
se produce esa vasoconstricción, se deriva también algo de flujo y son dos mecanismos que van a favorecer el edema pulmonar. El manejo va a ser diferente al edema pulmonar que presente un paciente en falla cardíaca o un paciente con un edema neurogénico de pronto, ¿sí? Y eso es algo que nosotros debemos tener presente, especialmente en esos pacientes que tienen cambios de altura, que es el mecanismo por el cual se produce ese edema pulmonar de las alturas. Bueno. Sí, señor. Gracias, doctor. Entonces, mirando los parámetros que nos pueden aumentar o disminuir esta respuesta, esta vasoconstricción pulmonar hipóxica, vemos que nos aumentan parámetros que nos aumenten, como dijimos, la hipoxia alveolar, relaciones ventilación-perfusión bajas, presión vascular normal, la hipercapnia y la ventilación con alta frecuencia. Y que disminuyan los vasodilatadores, que ya los vamos a ver próximamente, la disminución de la FiO2, vasoconstrictores y la hipocapnia. Entonces, vamos a ver, y digamos que certificando la gran diferencia entre la respuesta a la hipoxia respecto a la circulación sistémica y la circulación pulmonar, vemos que pues, por aumento principalmente de la resistencia vascular pulmonar se va a generar esta vasoconstricción. Hablando específicamente de esta respuesta a la hipoxia, debemos hablar del test o la prueba de vasorreactividad que se da inicialmente con la administración de oxígeno suplementario para determinar el efecto de la hipoxia sobre la respuesta vascular pulmonar, para posteriormente mirar la probabilidad de utilización de vasodilatadores específicos, digamos que a largo plazo, específicamente hablando para la utilización posterior de calcio antagonistas, que ya la vamos a ver. Entonces se han descrito la utilización de diferentes fármacos, específicamente vemos acá como la adenosina, la prostaciclina, el óxido nítrico, que vamos a hablar específicamente de cada uno de ellos en las diapositivas siguientes. Este test, esta prueba se considera favorable cuando hay una disminución al menos de 10 milímetros de mercurio de la presión arterial pulmonar media con o sin incremento del gasto cardíaco. Y como decía, pues permite considerar un ensayo terapéutico a largo plazo con medicamentos como beta bloqueadores, como bloqueadores de canales de calcio. Entonces, vemos que específicamente esta prueba se realiza con un cateterismo cardíaco derecho y se puede utilizar pues, cualquiera de los fármacos anteriormente descritos. Específicamente se ha descrito si estamos pensando en una hipertensión pulmonar idiopática o inducida por fármacos o tóxicos. Ya hablando e iniciando el tema de farmacología de circulación, de la circulación pulmonar, sabemos que y se ha descrito que la utilización de los vasodilatadores como terapia temprana para disminuir la hipertensión pulmonar definitivamente debe estar también dirigida al trastorno subyacente o asociado a la generación de la hipertensión pulmonar, que fue lo que vimos anteriormente en la clasificación de cada una. Cuando se presenta hipertensión pulmonar severa o aquellos que tienen una hipertensión pulmonar que requieren terapia avanzada dirigida por vasodilatadores, se recomienda específicamente, según la OMS, en aquellos, digamos que se sugiere una terapia avanzada con una clase funcional 1, 3 y 4. Respecto a la terapia avanzada, se dirige específicamente a las vías de señalización, que es las que vamos a ver, relacionadas específicamente a esa regulación de la vasculatura pulmonar. Vamos a ver que específicamente tenemos la vía de la endotelina, la vía del óxido nítrico y la vía de la prostaciclina. Vamos a ver específicamente cada una de estas. En términos generales, vemos como la vía de la endotelina, específicamente de la endotelina 1, que es descrita como pues, el mayor vasoconstrictor, que va a generar vasoconstricción a nivel de la vasculatura pulmonar. Ya vamos a ver pues, cada una de estas. Respecto a estos blancos farmacológicos que vamos a tener en cuenta, vemos como el óxido nítrico, por ejemplo, el sildenafil, las prostaciclinas, la milrinone, aunque pues en esta charla no la vamos a hablar mucho porque específicamente hay una charla guiada específicamente para el tratamiento de hipertensión pulmonar intraoperatorio, y
Vamos a hablar entonces de los antagonistas de endotelina. Sabemos que estos actúan sobre los receptores de endotelina 1, que son vasoconstrictores del músculo liso, como lo dijimos anteriormente, activando la endotelina, generando vasoconstricción y neoproliferación. Respecto a los antagonistas, lo que va a generar es la activación la inactivación de esta endotelina 1, generando pues el antagonismo. La endotelina sabemos que se asocia con daño cardíaco, insuficiencia renal y vasoespasmo cerebral, específicamente después de una hemorragia subaracnoidea. De estos, según la FDA se ha descrito 3 bloqueadores de endotelina, específicamente el bocetan, el ambrisentan y el macitentan. Respecto a este, se realizó un estudio metaanálisis de los receptores de endotelina, mirando específicamente en la terapia para hipertensión pulmonar. Se describieron 10 ensayos clínicos aleatorizados con 2.288 pacientes, haciendo comparación específicamente de cada uno de estos fármacos junto con el placebo. Entonces, la conclusión es que aumentó significativamente respecto al bocetan el riesgo de alteración hepática y función hepática. Entonces, son unas de las descripciones que se han dicho específicamente del bocetan. Del ambrisentan aumentó el riesgo de edema periférico y el macitentan el riesgo significativo de asociación con anemia. Entonces, se debe considerar precisamente la utilización de cada uno de estos fármacos para hacer un monitoreo específico e individual de cada uno de los pacientes en el momento de la utilización. Ya hablando de las prostaciclinas, sabemos que son vasodilatadores que afectan específicamente pues, la resistencia vascular pulmonar, específicamente en los receptores prostinoides del músculo liso, resultando en un aumento del AMP cíclico, activando las pKa y haciendo inhibición del músculo liso. Sabemos que la prostaciclina genera estímulo de la liberación del óxido nítrico a nivel de las células endoteliales, pero como efecto secundario asociado, pues puede generar la hipotensión sistémica por disminución de las resistencias vasculares sistémicas. Que se hayan descrito fármacos aprobados por la FDA, están estos 3, hablábamos del Ilopros, específicamente el utilizado para hacer la prueba de vasorreactividad que vimos anteriormente. Hablando del óxido nítrico, sabemos que el óxido nítrico es un efecto, un potente vasodilatador de la vasculatura pulmonar que se ha mediado específicamente, como lo vemos acá, por la activación de la guanilil ciclasa, aumentando la producción de GMP cíclico en el músculo liso vascular. Específicamente, el GMP cíclico lo que genera es fosforilación de las proteínas involucradas en el control de la liberación de calcio y la contracción, pues, haciendo el control de esta liberación de calcio, haciendo pues control de la contracción del músculo liso, generando vasodilatación. Entonces, sabemos que el óxido nítrico es un compuesto endógeno, es un metabolito activo de vasodilatadores como el nitroprusiato de sodio y la nitroglicerina. Sin embargo, los principales efectos, digamos que secundarios que se deben tener en cuenta son la hipoxemia de rebote. Entonces, se dice que específicamente se da si se suspende la administración abruptamente. Respecto al óxido nítrico, se realizó este metaanálisis y revisión sistemática haciendo comparación de la utilización del óxido nítrico con la utilización de los análogos de prostaciclinas en el postoperatorio en pacientes con presencia de hipertensión pulmonar. Se vieron asociados 7 estudios con 195 pacientes. Digamos que la gran conclusión decía que no había diferencia en la mejora de la presión de arteria pulmonar media o de la resistencia vascular pulmonar entre los 2 tratamientos. Sin embargo, la gran conclusión es que la prostaciclina inhalada fue comparable al óxido nítrico como tratamiento de hipertensión pulmonar en cirugía cardíaca o en cirugía pulmonar. Otro de los blancos, digamos que terapéuticos, vemos que, como veíamos anteriormente en la gráfica,
puede ser el sildenafil, que sabemos que es un inhibidor selectivo de la fosfodiesterasa 5, que en términos generales lo que va a generar es potenciar la relajación específicamente mediada por el mecanismo de acción del óxido nítrico al disminuir la degradación del GMP cíclico. Respecto al sildenafil, se realizó este metaanálisis asociando, teniendo en cuenta pacientes que iban a ser llevados a cirugía de válvula mitral con presencia de hipertensión pulmonar. Se tuvieron en cuenta 3 estudios con 153 pacientes con hipertensión pulmonar asociados que iban a ser llevados a esta cirugía. Se administró, se concluyó que el sildenafil preoperatorio tiene una disminución significativa de la presión arterial pulmonar sistólica intraoperatoria sin afectar la presión arterial media, que es lo que vamos a ver específicamente pues, en estas gráficas. Se vio, y las grandes conclusiones, como lo dijimos, es que a nivel del intraoperatorio y el posoperatorio sí hubo una disminución de la presión arterial sistólica sin afectar la presión arterial media de la pulmonar. Respecto al oxígeno, sabemos que es una terapia realmente pues, beneficiosa para la hipertensión pulmonar debido a que disminuye la vasoconstricción pulmonar hipóxica, como lo dijimos anteriormente, específicamente en los recién nacidos que desarrollan hipertensión pulmonar por insuficiencia respiratoria hipóxica. Sabemos que es un pilar de tratamiento específicamente en esta población. Respecto a los bloqueadores de canales de calcio, y hablando y trayendo, digamos que a colación lo que dijimos anteriormente, a aquellos pacientes que podrían llegar a tener respuesta a este tratamiento, teniendo en cuenta que los bloqueadores de canales de calcio causan una vasodilatación de la vasculatura periférica, específicamente, digamos que actuando sobre el canal del voltaje dependiente tipo L de calcio. Como descripción de los grandes grupos, tenemos las dihidropiridinas, que son específicamente actuando en el sistema vascular periférico, generando los efectos vasodilatadores en el músculo liso vascular, y las no dihidropiridinas, que tienen un efecto directo sobre la contractilidad cardíaca, la conductividad y el inotropismo. Sin embargo, vemos que los pacientes... Quiere decir que los receptores, que los canales, los tipos de canales inhibidos son diferentes por las dihidropiridinas y las no dihidropiridinas. Pues la descripción del mecanismo de acción, específicamente actuando en el canal de voltaje dependiente tipo L. ¿En los dos? Sí, en los dos. Sí, entonces la diferencia va a estar en la selectividad del músculo en el cual se va a bloquear, porque vamos a ver que la distribución de los canales de calcio, los L y los T, los vamos a encontrar en todos los tipos de fibra muscular. Sin embargo, la selectividad de para producir este efecto vasodilatador antihipertensivo, que es el principal que tiene. Y estamos hablando del bloqueo selectivo de los canales tipo cuando sucede exactamente. Profe, qué pena, es que Sigue. se le está cortando bastante. Que la selectividad es con el tipo de fibra muscular. Entonces, el mecanismo de acción va a ser igual sobre los canales L. Sí, señor. Tanto para las dihidropiridinas como las no dihidropiridinas. Van a haber otros que son específicos bloqueadores de los canales T, pero no son utilizados ni con su efecto cardíaco ni con el efecto vasodilatador o antihipertensivo. Sí, señor. Entonces, respecto a la utilización de los bloqueadores de canales de calcio, se dice que los pacientes que son candidatos a la utilización de estos medicamentos son aquellos que son considerados respondedores a la prueba de vasorreactividad que vimos anteriormente. Hablando del ejercicio, digamos que
anteriormente no se había recomendado como el tratamiento de la hipertensión pulmonar, hablando como de tratamiento no farmacológico. Sin embargo, estudios han demostrado que puede aumentar potencialmente la calidad de vida de aquellos pacientes que cursan con hipertensión pulmonar, porque digamos que los cambios realmente observados serían mejoría en el consumo máximo de oxígeno, generando cambio en la fibra del músculo esquelético, mejorando la función cardíaca y por ende la hemodinamia. Entonces, sí se hace recomendación de realización de ejercicio, específicamente para aquellos pacientes que están clínicamente estables y que actualmente se considera que están en un tratamiento farmacológico óptimo. La gran recomendación, y casi siempre la que se ha realizado, es ejercicio cardiovascular de moderado impacto, 5 días a la semana, aproximadamente entre 2 horas al día, según la revisión que miré, pero se ha descrito también 60 minutos al día. Y ya hablando y terminando, digamos que la charla y haciendo una asociación de lo que actualmente estamos viendo con la pandemia actual, se hizo esta descripción del cuidado de los pacientes que tienen hipertensión pulmonar durante la pandemia y se describió, esto es publicado en marzo del 2020, se describió que la hipoxia y el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica con la hipertensión pulmonar asociada y la infección de COVID-19, pues claramente va a ser mucho más difícil de tratar. Hay datos sobre el riesgo de la presencia de SRA en la enfermedad vascular pulmonar que sugieren que estos pacientes que presentan neumonía por COVID en el contexto de hipertensión pulmonar, pues resultará más comúnmente en presencia de SRA. Entonces, digamos que hay un gran desafío en estos pacientes respecto al manejo de la ventilación, específicamente hablando de los modos ventilatorios de BiPAP y CPAP, pues es difícil debido a la fisiología y a la aerolización que podría generarse, entonces por lo cual se describe y se prefiere, como ya lo hemos visto, digamos que en charlas anteriores, la utilización de cánula de alto flujo. Y es importante tener en cuenta la utilización del óxido nítrico durante la descompensación clínica en lugar de utilizar agentes que tienen potencial de hacer hipotensión, como lo vimos anteriormente de los medicamentos asociados. Y también se da la recomendación, o digamos que se cuestiona el uso del ECMO, principalmente en aquellos pacientes que tienen infección por COVID-19 con presencia de hipoxemia refractaria, pues porque sabemos que específicamente el uso del ECMO es muy limitado y pues debe analizarse específicamente en el hospital o en el centro donde se vaya a realizar. Muchas gracias. Muy bien, Juli. Buena revisión. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo tengo varias, pero me espero. Bueno, ¿alguien más? Juli, yo te tengo una pregunta. Sí, señora. Teniendo en cuenta toda la revisión que se hizo a nivel histológico, de fisiología, farmacología y anatomía, a nivel ya clínico, en la forma pues práctica, ¿sí? ¿Qué Sí, señora. recomendaciones debes hacer? ¿Cómo vas a manejar tú un paciente que tenga alterada la circulación pulmonar? O sea, ¿por qué es tan importante conocer las bases para esta charla y pues obviamente a nivel clínico, qué puedes hacer? Pues específicamente mirando de lo que hablábamos de la probable, digamos que asociación de hipoxia secundaria, pues generar mecanismos que nos puedan aumentar la vasoconstricción pulmonar hipóxica, aumentando la probabilidad, digamos que, de mejor ventilación en aquellos alvéolos donde hay mejor ventilación y disminuyendo la circulación en aquellos donde no hay una adecuada circulación, como lo decíamos por el mecanismo de la vasoconstricción pulmonar hipóxica. Sin embargo, digamos que de tratamiento intraoperatorio o no sé, o de valoración propia. Sí, sí, intraoperatorio puede ser. O sea, ¿qué va a estimular el endotelio? ¿Qué va a gatillar al endotelio para que empiece a producirse lesiones, cierto? Como lo decíamos Podríamos ahí meter el tema de anteriormente, hipertensión pulmonar como lo metiste.
¿Cuáles Como son decíamos los anteriormente, generadores? procesos de Para que hagas un hipoventilación. resumen y que esto quede claro. Procesos de Entonces, hipoxia. hipoventilación, sí señora, procesos de Correcto. hipoventilación asociada a acidosis, como lo decíamos Sí, muy anteriormente, bien. los pacientes van a estar mucho más susceptibles a la presencia. Ajá. Que haya liberación de radicales libres de oxígeno, también pues Sí. sería otro parámetro a tener en cuenta, o procesos tromboembólicos asociados con liberación de fibrina, digamos que son parámetros que debemos tener en cuenta. ¿Qué hace el CO2 a nivel pulmonar? Como lo decíamos anteriormente, la acidosis y la liberación de hidrogeniones lo que va a hacer es una vasoconstricción. Entonces, no se va a generar adecuado intercambio gaseoso. Ok, perfecto. Entonces, para resumir, la hipoxia, la acidosis, el aumento de radicales libres, los mediadores inflamatorios como tal, la fibrina y los microémbolos van a alterar, obviamente, nuestra vasculatura pulmonar y van a causar daño, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos en cuenta el manejo intraoperatorio de estos elementos, podríamos garantizar que la precarga y la poscarga se mantengan para no causar más insuficiencia, ¿cierto? Eso es importante, sobre todo cuando hablemos ya en la otra charla de hipertensión pulmonar, cómo el ventrículo derecho depende bastante de la precarga. Y si usted no es juicioso monitorizándolo y manteniendo en niveles adecuados, pues obviamente va a causar una falla importante del ventrículo derecho, ¿cierto? A nivel de la ventilación mecánica, ¿lograste leer algo? Doc, pues digamos que específicamente no alcancé a leer lo intraoperatorio, que pensaba que lo íbamos a hablar en la próxima charla de hipertensión pulmonar. Sí, igual podríamos acá pues mencionar que la ventilación mecánica protectora es importante tenerla en cuenta y adicional cuidar la presión meseta. Listo, por las alteraciones fisiopatológicas que puede que pueden alterarse. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo quería complementar que, digamos que adicional a lo que mencionó, hay otras estrategias en el intraoperatorio y postoperatorio o desencadenantes que pueden llevar a esa vasoconstricción pulmonar hipóxica, como el dolor eh, y la hipovolemia. Correcto. Muy bien. Que también Adicionalmente, digamos, hay estrategias que también se van a tomar para el intraoperatorio y para el postoperatorio para evitar esta respuesta, principalmente en pacientes que ya tienen una alteración de base, que son los que van a responder, digamos, más exagerado a estos cambios o a estos desencadenantes en forma de vasoconstricción en todo este sistema circulatorio pulmonar. y hay otra cosa que también es importante mencionar, como el manejo de la hipotermia y el manejo de la hipotensión, ya que pues es importante mantener de perfusión coronaria y evitar así movimientos paradójicos del septum. Excelente. Pues lo que mencionaba la doctora, pues el manejo hemodinámico adecuado en el intraoperatorio, manteniendo una precarga adecuada y una poscarga controlada en ese ambiente. Yo quería como completar diciendo, ahora sí me están escuchando, ¿sí? Ahora sí, dale. Listo. Entonces, la pregunta que hizo Caro es muy puntual y es, ¿qué tenemos que hacer con un paciente en intraoperatorio que esté probablemente cursando con alteraciones en las resistencias vasculares pulmonares? Y eso tiene que ser súper clave. Entonces van a haber pacientes que pueden tener una mayor probabilidad de hacer, como se decía también, una disfunción ventricular derecha a causa de esa modificación de las resistencias pulmonares. ¿Qué necesitamos entonces? Que nuestro paciente no esté hipoxémico, puntual, que no esté hipoxémico, que no haga hipercarbia, que no esté hipovolémico,
lo que dijo Vale sobre el dolor o la liberación de catecolaminas, o pensar que esas infusiones de epinefrina y vasopresores que en ocasiones utilizamos pueden también incrementar todas las resistencias pulmonares. Y la ventilación mecánica es importante, pero la ventilación mecánica, que en un momento podría volverse una estrategia de rescate para esa hipoxemia o para mejorar la mecánica y barrer CO2, puede también, y si ustedes se acuerdan la imagen que puso Juliana sobre el colapso que los alvéolos pueden producir distendidos en las diferentes fases sobre la vasculatura pulmonar capilar y extracapilar, pues me va a producir también un incremento. Entonces, PIB elevados, pues me va a producir aumento del volumen intratorácico, que me va a producir aumento de esa presión y resistencia conjunta sobre la vasculatura pulmonar. Entonces, la PIB puede ser importante, pero algunos niveles de PIB pueden también incrementar y producir incremento en las resistencias, y siempre debo tener presente la función del ventrículo derecho. Y la pregunta ya con el manejo farmacológico es, que bueno, lo veremos cuando esté hipertensión pulmonar y la falla derecha, es cómo vamos a manejar esas resistencias vasculares ya de forma farmacológica, porque va a ser la manera como tengo que liberarle la poscarga, mejorarle el trabajo a ese ventrículo derecho. En general, muy buena la presentación. Muchísimas gracias. Yo me retiro. Gracias, a todos. profe. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, doctora Juliana. Muy bien. Gracias, doctora.